Buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, estoy haciendo esta grabación justamente para, de alguna otra forma, pues empezar a hablar de lo que está pasando actualmente en la iglesia. Primeramente hacer un análisis en Bolivia y posteriormente también a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, me he atrevido a hacer esta grabación. Pero sobre todo voy a empezar a orar para que todas las personas que vayan escuchando esta grabación, bueno, sean pues impulsadas por nuestro amado Espíritu Santo a que lleguen al conocimiento de la verdad y a través de esta verdad que es Jesucristo empiecen a avivar su mismo pensamiento, lo que ellos mismamente viven, ¿no? Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo, por este tiempo. Y que este video tenga que llegar a las personas que tengan que llegar. Y yo, como tu siervo, lo que tengo que hacer es, Padre, hablar la verdad. Y porque en Mateo 28:19 dice, id de hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuestro amado Espíritu Santo. Ayúdanos a tener la verdadera las palabras adecuadas para hablar de estos mensajes. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, entonces continuamos. Bueno, haciendo un análisis actualmente de la iglesia en Bolivia y también que tiene que ver mucho con la iglesia a nivel mundial, ¿no? Voy a empezar por Bolivia porque bueno, en este tiempo que hemos estado viviendo, en este tiempo que hemos estado también estado analizando de alguna otra forma la estructura de la misma iglesia, si quiere llamárselo así, la estructura. Y bueno, sabemos que después del Pentecostés, con la inauguración misma por el amado Espíritu Santo en Hechos 2, se inauguró, se fundó la iglesia, no por obra humana, sino más bien por una obra divina, haciendo un análisis hasta nuestros días y un análisis contemporáneo también. Hemos visto que pues la iglesia primeramente, después del Pentecostés, posteriormente vendrá la Iglesia Católica en el año 325 después de Cristo, después de diferentes concilios y muchas cosas que se dan hasta el día de hoy. El resultado de lo que hoy estamos viviendo y lo que ahora se está viendo y en Bolivia y en el mundo también es que, bueno, vemos una estructuración, una estructura visible de la iglesia, ¿no? Y eso ha sido muy lamentable. Cuando no se ha entendido lo que realmente es la iglesia. Muchos han puesto sus puntos de vista hasta en normas, señalando que la iglesia es una organización religiosa, una organización civil no lucrativa. O sea, le han empezado a dar diferentes conceptos, ¿no? Sabiendo que aún las normas, las regulaciones, el pensamiento jurídico no va a alcanzar y no va a poder entender lo que realmente es la iglesia, porque la iglesia es una fundación, estoy diciendo que ha fundado nuestro amado Espíritu Santo, ha nacido por una obra divina, y es así que no se puede entender por mente humana lo que realmente es la iglesia. Pero el diablo ha sido astuto en este tiempo, porque ha hecho creer a muchas personas que la iglesia es una estructura visible, ¿no? Y eso se ha ido viendo. Han empezado a hablar de coberturas, han empezado a hablar que tal pastor da cobertura, cuando sabemos bíblicamente que cobertura la da Jesucristo, no lo da un pastor ni una denominación.
Entonces, eso es lo que se ha ido viendo. Lo segundo que también he ido analizando es que la iglesia, al ser una estructura visible, además se volvió medianera de la salvación. No nos olvidemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Pero en este intento de Satanás de confundir y de ir en contra las escrituras, muchas iglesias, aún denominaciones, y aún pastores le han quitado el espacio, la autoridad a nuestro amado Espíritu Santo, a nuestro amado Salvador, queriendo ser mediadores de la salvación, o queriendo ser mediadores aún como los ungidos, los enviados, los únicos enviados, los profetas, ¿no? Los profetas elegidos. Y eso no es bíblico, por supuesto, porque la piedra fundamental, la piedra angular, es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, en este tiempo también, Bolivia y a nivel mundial, he ido viendo que la iglesia, esa iglesia estructurada, esa iglesia visible, esa estructuración misma que nace de la Babilonia, donde se exaltan los templos, donde se empieza a exaltar aún simbolismos en un templo, estructuras, construcciones que tienen su pensamiento ideológico, filosófico, basado en la construcción y en diferentes templos, está pues basado en la doctrina babilónica, ¿no? Pero Satanás astutamente, al ser la iglesia primeramente una estructura visible, posteriormente muchas iglesias se vuelven mediadoras de la salvación, poniéndose al mismo nivel que Jesucristo, que la cabeza, y señalando que fuera de la iglesia no hay salvación. Esa forma de estructuración es la estructuración babilónica, que sobre todo lo vamos a ver en Apocalipsis 18. Y eso se ha ido viendo hoy. También además la propagación de teologías liberales, teologías que no son teologías, por supuesto, manejando para esto diferentes formas de dominación neurolingüística para llamar a algo que no es como si fuera, y manejando esta lógica. Bajo este aspecto, esta dominación neurolingüística, que ha sido muy astuto Satanás en manejar diferentes conceptos que por supuesto no son teológicos, y propagado por muchos Illuminatis, entre ellos Rockefeller, que ha propagado pero estas falsas doctrinas, pero basándose en escuelas teológicas liberales, que por supuesto que ha habido pero una propagación que encubiertamente eran escuelas teosóficas ya fundadas por Blavatsky, ¿no? En su tiempo, Elena Petronila Blavatsky, pero que le daban el rótulo de teología, ¿no? Entonces se ha propagado demasiado eso, y bajo estos tres aspectos se han ido manejando y se han ido ya posicionándose una iglesia, una estructura visible, mística, gnóstica, ¿no? Si bien hablaban de Jesucristo, es verdad, pero por la formación y por diferentes pensamientos teológicos, filosóficos y aún estructurales, no bíblicos, han empezado a manejar, pues ya ha empezado a verse más visiblemente bajo la que una iglesia debe ser una estructura visible, ¿no? Entonces, eso se ha ido viendo en este tiempo. Hay muchas cosas más que analizar, En el siguiente video empezaré a hablar qué es lo que está pasando ahora con la iglesia, ¿sí? Pero quisiera partir de estos 3 puntos para no ser muy pesado también con el estudio,
que la iglesia en este tiempo, bajo ese pensamiento babilónico de construcción, de, bueno, místico, gnóstico, se ha dado a entender que la iglesia es una estructura visible, cosa que es antibíblica. Además, la iglesia se ha vuelto mediadora de la salvación, poniéndose al mismo nivel que la cabeza, señalando que fuera de la iglesia no hay salvación. He escuchado también levantarse muchos profetas enviados por Dios y que fuera de él no hay otro profeta, ¿no? Entonces se han ido manejando demasiado eso, ya posicionándose y quitando la actividad mediadora de nuestro Salvador. Han desplazado y poniéndose ellos ahí, y eso es una blasfemia, por supuesto. Y posteriormente la proliferación de escuelas teológicas entre comillas, que era más que todo la propagación de la teosofía, gnosticismo. En muchas ocasiones también, en otras palabras, también se ha enseñado también la cábala indistintamente, cosas que no tienen nada que ver con las Santas Escrituras. Entonces, estas escuelas teológicas dieron origen a denominaciones que muchas veces, aún en sus estatutos, no estaban conformes a las Escrituras. Bueno, estos 3 puntos sería muy importante analizar. Dios los bendiga y nos vemos en la segunda parte, haciendo el análisis de la iglesia en Bolivia y a nivel mundial. Buenas noches, queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Bueno, estoy haciendo esta grabación justamente para, de alguna otra forma, pues empezar a hablar de lo que está pasando actualmente en la iglesia, primeramente hacer un análisis en Bolivia y posteriormente también a nivel mundial, ¿no? Entonces, me he atrevido a hacer esta grabación, pero sobre todo voy a empezar a orar para que todas las personas que vayan escuchando esta grabación, sean pues impulsadas por nuestro amado Espíritu Santo a que lleguen al conocimiento de la verdad y a través de esta verdad que es Jesucristo empiecen a avivar su mismo pensamiento, lo que ellos mismamente viven, ¿no? Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo, por este tiempo. Y que este video tenga que llegar a las personas que tengan que llegar. Y yo, como tu siervo, lo que tengo que hacer es, Padre, hablar la verdad. Y porque en Mateo 28:19 dice: id de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuestro amado Espíritu Santo. Ayúdanos a tener la verdadera las palabras adecuadas para hablar de estos mensajes. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, entonces continuamos. Haciendo un análisis actualmente de la iglesia en Bolivia y también que tiene que ver mucho con la iglesia a nivel mundial, ¿no? Voy a empezar por Bolivia porque en este tiempo que hemos estado viviendo, en este tiempo que hemos estado también analizando de alguna otra forma la estructura de la misma iglesia, si quiere llamárselo así, la estructura. Y sabemos que después del Pentecostés, con la inauguración misma por el amado Espíritu Santo en Hechos 2, se inauguró, se fundó la iglesia, no por obra humana, sino más bien por una obra divina, haciendo un análisis hasta nuestros días y un análisis contemporáneo también. Hemos visto que la iglesia primeramente, después del Pentecostés, posteriormente vendrá la Iglesia Católica en el año 325 después de Cristo, después de diferentes concilios y muchas cosas que se dan hasta el día de hoy. El resultado de lo que hoy estamos viviendo
y lo que ahora se está viendo, y en Bolivia y en el mundo también, es que, bueno, vemos una estructuración, una estructura visible de la iglesia, ¿no? Y eso ha sido muy lamentable, cuando no se ha entendido lo que realmente es la iglesia. Muchos han puesto sus puntos de vista hasta en normas, señalando que la iglesia es una organización religiosa, una organización civil no lucrativa. O sea, le han empezado a dar diferentes conceptos, ¿no? Sabiendo que aún las normas, las regulaciones, el pensamiento jurídico no va a alcanzar y no va a poder entender lo que realmente es la iglesia, porque la iglesia es una fundación, estoy diciendo que ha fundado nuestro amado Espíritu Santo, ha tenido, ha nacido por una obra divina. Y es así que no se puede entender por mente humana lo que realmente es la iglesia. Pero el diablo ha sido astuto en este tiempo, porque ha hecho creer a muchas personas que la iglesia es una estructura visible, ¿no? Y eso se ha ido viendo. Han empezado a hablar de coberturas, han empezado a hablar que tal pastor da cobertura, cuando sabemos bíblicamente que cobertura la da Jesucristo, no lo da un pastor ni una denominación. Entonces, eso es lo que se ha ido viendo. Lo segundo que también he ido analizando es que la iglesia, al ser una estructura visible, además se volvió medianera de la salvación. No nos olvidemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Pero en este intento de Satanás de confundir y de ir en contra de las Escrituras, muchas iglesias, aún denominaciones, y aún pastores le han quitado el espacio, la autoridad a nuestro amado Espíritu Santo, a nuestro amado Salvador, queriendo ser mediadores de la salvación, o queriendo ser mediadores aún como los ungidos, los enviados, los únicos enviados, los profetas, ¿no? Los profetas elegidos. Y eso no es bíblico, por supuesto, porque la piedra fundamental, la piedra angular, es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, en este tiempo también, Bolivia y a nivel mundial, he ido viendo que la iglesia, esa iglesia estructurada, esa iglesia visible, esa estructuración misma que nace de la Babilonia, donde se exalta los templos, donde se empieza a exaltar aún simbolismos en un templo, estructuras, construcciones que tienen su pensamiento ideológico, filosófico, basado en la construcción y en diferentes templos, está pues basado en la doctrina babilónica, ¿no? Pero Satanás astutamente, al ser la iglesia primeramente una estructura visible, posteriormente muchas iglesias se vuelven mediadoras de la salvación, poniéndose al mismo nivel que Jesucristo, que la cabeza, y señalando que fuera de la iglesia no hay salvación. Esa forma de estructuración es la estructuración babilónica, que sobre todo lo vamos a ver en Apocalipsis 18. Y eso se ha ido viendo hoy. También además la propagación de teologías liberales, teologías que no son teologías, por supuesto, manejando para esto diferentes formas de dominación neurolingüística para llamar a algo que no es como si fuera, y manejando esta lógica. Bueno, bajo este aspecto, esta dominación neurolingüística que ha sido muy astuto Satanás,
en manejar diferentes conceptos que por supuesto no son teológicos, y propagado por muchos Illuminatis, entre ellos Rockefeller, que ha propagado pero estas falsas doctrinas, pero basándose en escuelas teológicas liberales, que por supuesto que ha habido pero una propagación que encubiertamente eran escuelas teosóficas ya fundadas por Blavatsky, ¿no? En su tiempo, Elena Petronila Blavatsky, pero que le daban el rótulo de teología, ¿no? Entonces se ha propagado demasiado eso, y bajo estos tres aspectos se han ido manejando y se han ido ya posicionándose una iglesia, una estructura visible, mística, gnóstica, ¿no? Si bien hablaban de Jesucristo, es verdad, pero por la formación y por diferentes pensamientos teológicos, filosóficos y aún estructurales, no bíblicos, han empezado a manejar, pues ya ha empezado a verse más visiblemente bajo la que una iglesia debe ser una estructura visible, ¿no? Entonces, eso se ha ido viendo en este tiempo. Hay muchas cosas más que analizar, En el siguiente video empezaré a hablar qué es lo que está pasando ahora con la iglesia, ¿sí? Pero quisiera partir de estos 3 puntos, para no ser muy pesado también con el estudio, que la iglesia en este tiempo, bajo ese pensamiento babilónico de construcción, místico, gnóstico, se ha dado a entender que la iglesia es una estructura visible, cosa que es antibíblica. Además, la iglesia se ha vuelto mediadora de la salvación, poniéndose al mismo nivel que la cabeza, señalando que fuera de la iglesia no hay salvación. He escuchado también levantarse muchos profetas enviados por Dios, y que fuera de él no hay otro profeta, ¿no? Entonces se han ido manejando demasiado eso, ya posicionándose y quitando la actividad mediadora de nuestro Salvador. Han desplazado y poniéndose ellos ahí, y eso es una blasfemia, por supuesto. Y posteriormente la proliferación de escuelas teológicas entre comillas, que era más que todo la propagación de la teosofía, gnosticismo. En muchas ocasiones también, en otras palabras, también se ha enseñado también la cábala indistintamente, cosas que no tienen nada que ver con las Santas Escrituras. Entonces, estas escuelas teológicas dieron origen a denominaciones que muchas veces, aún en sus estatutos, no estaban conformes a las Escrituras. Bueno, estos 3 puntos sería muy importante analizar. Dios los bendiga y nos vemos en la segunda parte, haciendo el análisis de la iglesia en Bolivia y a nivel mundial.